eso no me parece diferencial. A mí se me parece bien. Sería como mirando el tema de investigación. Por eso, es que lo decía yo, bacán esta mujer, solamente no sabe nada no, listo. Buenos días. La Corporación Universitaria de Sabaneta les da la más cordial bienvenida. En cuenta de las recomendaciones de seguridad durante su estadía en la Corporación Universitaria de Sabaneta, Sabaneta. Compruebe la ruta de evacuación, informe de cualquier riesgo que detecte, permanezca siempre acompañado de la persona asignada en su visita, respete y cumpla las normas de seguridad. Si suena una alarma, mantenga la calma, estamos con el líder de evacuación, que le ayudará. Siga sus instrucciones, salga del edificio sin detenerse, utilice las escaleras, nunca el ascensor. Acuda al punto de encuentro, placa polideportiva. No vuelva a entrar al edificio hasta que le indiquen que es seguro hacerlo. Solicitamos a los presentes apagar o colocar en modo silencio teléfonos celulares para dar comienzo con la jornada. Señoras y señores, bienvenidos a la Corporación Universitaria de Sabaneta, a la conferencia La crítica de la complejidad a la complejidad crítica, cargo del doctor Nelson Vallejo Gómez. El doctor Nelson Vallejo Gómez es filólogo franco-colombiano, filósofo franco-colombiano, afincado en París desde 1982. Sus estudios y escritos se han especializado en pensamiento complejo a partir de la obra del filósofo francés Edgar Morin. El doctor es licenciado de la Universidad de Antioquia en el año 1980, licenciado magíster y diplomado de estudios especializados en filosofía por la Universidad de París entre 1982 y 1988, doctor honoris causa en humanidades por la Universidad de Cartopalma en el año 2013, por la Universidad Nacional de Tumbes en el 2007, ha sido secretario general de la Asociación por la Agencia de Tumbes, decidida por Edgar Morin, director científico del primer Congreso Interlatino de Pensamiento Complejo. Ha sido delegado de Cooperación Universitaria, Científica y Educativa en la Embajada de Francia y asesor de la UNESCO. Con ustedes, el doctor Nelson Vallejo Gómez. Muchas gracias por esa presentación. No soy licenciado de la Universidad de Antioquia, soy bachiller del Liceo de la Universidad de Antioquia, a mucho honor. Soy licenciado y magíster de la Sorbona, París 4 en filosofía. Y bueno, toda una serie de títulos administrativos, educativos y otros diferentes títulos honoríficos que me honra por las instituciones que me los otorgaron tener. El título de esta conferencia o de esta charla ha generado desde que se publicó una serie de inquietudes. Parece que el título era incomprensible o muy complejo o muy enredado, tal vez por el juego o la tensión de las nociones que están en ese título, de la crítica, de la complejidad a la complejidad crítica. A veces no nos detenemos
a leer realmente lo que estamos leyendo. De la crítica de la complejidad es simplemente de la criticar la complejidad. ¿Cuáles son las diferentes críticas que aparecen a esa noción de complejidad? Empezando por una muy simple, por decirlo así, que la complejidad es muy compleja, lo que es una simplemente tautología, o que es eso tan enredado que llaman complejidad. Parece extraordinario, o digamos que de entrada es asombroso que la noción misma de complejidad genera una repulsión o una inquietud o algo frente a lo cual la estructura educativa y mental que tenemos se cuida, como si estuviésemos frente a un acertijo o algo misterioso. Anotemos que es más curioso en el ambiente cultural latino, en donde aparece esa mayor inquietud en cuanto a lo que significaría complejidad. En francés y en inglés no es el caso. En inglés aparece más como un término de tipo técnico o haciendo referencia a teorías de los sistemas o a teorías de la organización. En francés el término complejidad resuena más como algo que tenga que ver con las ciencias humanas. Pues bien, habría entonces que criticar esa complejidad o ver de entrada cuáles son las diferentes dificultades que aparecen para entender el término de complejidad. Edgar Morin lo define como lo que está tejido en común. Entonces, podríamos decir de entrada que la dificultad de entender la noción de complejidad es porque nos es difícil entender en su conjunto lo que está tejido en común. Y por esa razón, nuestra racionalización, nuestro sistema mental racional divide en diferentes partes o hace tradicionalmente de lo simple a lo más complicado. Entonces, de entrada, no miramos lo que está tejido en común, sino queremos ver únicamente ciertas partes y esas partes en función de lo que tengamos como estructura de conocimiento o disciplina, lo vemos de entrada. Si tenemos una formación más en derecho, en administración, en matemáticas, vamos a ver lo que está tejido en común más dentro de ese punto de vista. En esa tensión, en el título, y voy a entrar a desarrollarla más ampliamente la conferencia, quería como interpelar a quien se interesara en este tema, diciendo que pasaríamos de una crítica de lo complejo hacia una complejidad crítica, es decir, hacia una comprensión compleja que comprenda un pensamiento crítico. Y siguiendo en tensión esos conceptos, diríamos que lo ideal sería llegar a una especie de crítica compleja, es decir, un pensamiento racional, de criticidad, que integre la complejidad. Hay crisis, o mejor, hay policrisis, prueba que vivimos, es decir, que estamos en perpetuo morir. Se requiere urgente una policlínica mental
me explicaré sobre esa idea de una policlínica mental. La situación es crítica no solamente en lo individual, en lo social y en lo ambiental. Y lo más grave es que no sabemos que eso es grave. Tenemos conceptos, categorías y teorías mentales que datan de cosmovisiones socioeconómicas, culturales, políticas, de lo que Edgar Morin diagnostica como la época de la prehistoria del Homo sapiens demens. Esta idea de que estamos en una época de prehistoria de la humanidad, de la dimensión de humanismo, es un juego entre lo que sería la prehistoria antes de la aparición de la escritura y la historia, y decir que para poder entender el mundo de hoy, nosotros todavía necesitamos una nueva historia, un nuevo salto epistemológico, nuevos conceptos, y que esos conceptos, y ese es el desafío, nos los aportaría el pensamiento complejo. Morin considera también que esa prehistoria del Homo sapiens demens la podríamos ver como estar en todavía el paradigma cartesiano o llamado paradigma de Occidente. El tema del paradigma cartesiano se inscribe dentro de la concepción tradicional de la filosofía clásica, es decir, la utilización de la razón y de las lógicas de la razón, de los diferentes sistemas a partir de los cuales se establecen con lógicas, con ecuaciones lógicas, la comprensión de una teoría. Edgar Morin considera que el padre de esa concepción tradicional de la teoría del paradigma cartesiano sería René Descartes, y para decirlo en una palabra simple, vendría a ser la idea de reducir a lo más simple lo que aparece como un todo complicado o lo que aparecería como un todo complejo, reducirlo a las partes más simples. Sin embargo, sabemos que una reducción de un todo a sus partes conlleva también un problema lógico y un problema epistemológico, porque llega un momento en el cual nos vamos a tener que detener en esa reducción de un todo a sus partes más simples. ¿Cuál es la parte más simple de la materia? Y dentro de esa parte más simple de la materia, que sería, por decirlo, se pensó en un momento que era el átomo, luego se encontró que el átomo también está compuesto de otras partes, y luego de esas partes más minúsculas del átomo, hoy la física cuántica nos enseña que está compuesto de una especie de tensión de energía, y de todas maneras, la descomposición a una reducción de sus partes conlleva una dimensión hacia el infinito. Efectivamente, nuestra concepción mental se establece de tal manera que esa reducción se establece a un punto o a un esquema, y a partir de ese esquema establecemos diferentes posiciones, ecuaciones, teorías, y nos contentamos, por decirlo así, es casi que una economía de la razón detenerse en un punto de reducción, como una especie de punto ideal. Matemáticas nos ayudan en ese sentido, por decirlo así, un punto cero, pero también sabemos que hay números negativos, entonces llega uno a un punto y la reducción se va hacia el infinito. Para entender esa idea de paradigma, Morin dice que debemos saber que el paradigma se sitúa en el núcleo de las teorías,
y que la lógica está sometida a un control paradigmático. Recordemos entonces que el origen etimológico del vocablo paradigma es una palabra latina de procedencia griega. Más exactamente viene de paradigma, que se forma a partir de la unión del prefijo para, que significa junto, y de la palabra paradigma, que se traduce como ejemplo o modelo. Se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo o para hacer referencia a algo que se toma como modelo. En principio se tenía en cuenta a nivel gramatical para definir su uso en cierto contexto y se valoraba desde la retórica para hacer mención a una parábola o fábula. A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la noción de paradigma tuvo mucho éxito, sobre todo en las ciencias humanas y sociales, en particular en la teoría lingüística, en la teoría etnológica y antropológica, y también en las teorías sobre las ciencias de sistemas y de las organizaciones. Uno de los libros más importantes de Edgar Morin lo menciona, inclusive en el título Paradigma perdido, la naturaleza humana, ensayo de bioantropología. En este libro sobre el paradigma perdido, quiero hacer una pequeña paréntesis. Edgar Morin que considera que una de las dificultades para entender el hombre, lo humano, desde una perspectiva contemporánea, es porque estamos cargados de una tradición en donde lo humano se entendía de manera separada entre la naturaleza y lo humano concebido desde una visión de trascendencia religiosa, o lo humano concebido únicamente desde una teoría de la evolución darwinista, por decirlo así, y una teoría del humano desde la perspectiva de la creación establece un paradigma que determina una concepción del humano y olvida otra dimensión que sería lo propiamente humano. Una teoría del humano solo vista desde el punto de vista de la evolución biológica, la evolución física, de la evolución química, olvida o, digamos, separa o pone de lado una dimensión del humano que no es ni física ni química, sino que es una emergencia de lo psicológico, es una dimensión de lo social y de lo cultural. Es decir, que la comprensión del humano, el paradigma perdido del cual estaríamos a la búsqueda, es decir, para tener una concepción de la humanidad, debería integrar esa doble dimensión, una dimensión de lo biológico y una dimensión de lo antropológico, una dimensión de lo físico, de lo químico y una dimensión de lo psicológico y de lo social. Cada una de esas concepciones establecería un paradigma. Entonces tendríamos una visión de lo humano desde la sociología, lo humano como un individuo social condicionado por las diferentes estructuras sociales, en particular las estructuras sociales étnicas. Una dimensión, un paradigma del humano desde la dimensión únicamente física o biológica sería la dimensión de del humano únicamente como un mamífero de los más sofisticados, pero al fin y al cabo un mamífero. Dentro de la perspectiva de la complejidad del pensamiento complejo, Edgar Morin dice que somos a su vez algo natural y algo cultural, algo ficticio y algo innato, y somos 100%
100% de lo físico, de lo químico, de lo psicológico, de lo social. Y tal vez igualmente 100% de lo espiritual. Esta concepción evita que se tenga de la concepción humana una visión únicamente social, psicológica, política o biológica. Puede parecer una evidencia, pero recordemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial, una concepción únicamente biológica de la condición humana llevó a una concepción nazi de querer, a partir de la visión únicamente biológica o racista, construir o producir seres humanos que fuesen de raza superior. La noción de paradigma también es como ese nudo a partir del cual se determinan los conceptos y se organiza una teoría para encontrar un significado. Y si lo traigo a colación es porque ya veremos más adelante que una de las dificultades para entender ese concepto de paradigma y cómo funciona como herramienta conceptual es porque en el pensamiento complejo una comprensión de la dimensión paradigmática es una especie de herramienta de liberación de la misma estructura de las teorías. La noción de paradigma aparece también en la historia de las ideas desde la perspectiva del estudio del lenguaje. Desde Ferdinand de Saussure hasta Noam Chomsky, pasando por Roman Jakobson. La palabra paradigma juega un papel clave, pues la lengua es considerada como un sistema orgánico en clave genofenoménica, en donde la producción lingüística emerge en una tensión o posición complementaria en términos de complejidad entre lengua, palabra, sincronía, diacronía. Jakobson se inspira del padre de la lingüística moderna de Saussure. Se distingue dos niveles de correorganización en el sistema de la lengua, uno generativo, el del paradigma, y el otro fenoménico, el del sistema. Edgar Morin precisa en el método 4 las ideas que el nivel paradigmático es generativo, es el de los principios de selección, las reglas de transformación, las potencialidades del discurso. Tengamos en cuenta esa manera como él define lo paradigmático para el sistema del lenguaje como un sistema orgánico, es decir, el paradigma como lo generativo, es decir, los principios de selección, las reglas y transformación, porque de la misma manera que él estudia el sistema del lenguaje, va a aplicar esa estrategia de concepción a todo otro sistema. Es decir, ver en todo otro sistema que una dimensión, para ver en todo otro sistema cuál es su dimensión paradigmática, permite ver a partir de qué nodo se establecen los principios de selección, las reglas de transformación, las potencialidades del discurso. Y el nivel sintagmático, el nivel de lo fenoménico, es el de la secuencia efectiva del enunciado o del discurso. La lingüística chomskiana, pertinentemente llamada generativa, establece una posición complementaria entre la competencia, las aptitudes y virtualidades del locutor y la ejecución, el acto particular de la producción de un enunciado en virtud de la competencia. He traído a colación el tema de la lingüística generativa, identificando la parte paradigmática y la parte
sintagmática, la parte de competencia y la parte de ejecución, la parte de lengua y palabra, para poner el dedo en el paradigma y dar a percibir que en todo sistema hay una dimensión paradigmática que es generativa, que establece las reglas y en ese sentido tiene una dimensión estática, y para que esas reglas puedan aplicarse, ejecutarse, hay una dimensión sintagmática en la cual entra en juego algo que es lo fenoménico, es decir, el hecho de que haya movimiento, de que haya temporalidad, y en el caso de la persona, de que haya individualidad. Y esto no es banal, porque entra ahí la perspectiva de lo inédito, de lo caótico, de lo exclusivo. A partir de la década de los 60, los alcances de la noción de paradigma se ampliaron y comenzó a ser un término común en el vocablo científico y en expresiones epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o de patrones. Una de las primeras figuras de la historia que abordaron el concepto, que ahora nos ocupa, la historia de las ideas, del pensamiento, es el gran filósofo griego Platón, que realizó su propia definición de lo que él consideraba que era un paradigma. En ese sentido, el citado pensador expuso que esta palabra venía a determinar lo que son las ideas o los tipos de ejemplo de una cosa en ejecución. Tengamos en cuenta que el estudio de todo filósofo que ha estructurado una teoría filosófica pone y desarrolla un paradigma, es decir, una visión del mundo, una visión del hombre, una visión de la naturaleza, a partir de una perspectiva paradigmática que organiza toda su teoría. En el caso de Platón es la teoría de las ideas. No voy a entrar no voy a desarrollar el tema de la teoría de las ideas en Platón, necesitaríamos una serie de conferencias. La palabra paradigma, antes de que lleguemos al tema del paradigma de la complejidad, es conocido igualmente en la historia de las ideas, más desde un punto de vista, por decirlo así, de historia de las ciencias, y el más conocido, el que más ha trabajado el tema fue un estadounidense, Thomas Kuhn, experto en filosofía e historia de las ideas. Es una figura destacada del mundo de las ciencias, fue quien se encargó de renovar la definición teórica de ese término para otorgarle una aceptación más acorde a los tiempos actuales y adaptarlo para describir con él una serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de cierto lapso temporal. Muy interesante porque con esto, con el trabajo de la historia de las ideas en Thomas Kuhn y la noción de paradigma, él pudo mostrar que cada teoría, cada ideología tenía estructurado a partir de un nodo conceptual una concepción del mundo, y que esa concepción del mundo en un momento dado podía responder a lo que se creía el estándar de los conocimientos, pero que la evolución de las ciencias y de las teorías venía del hecho de que ese paradigma era puesto en entredicho y pasaba a otra nueva concepción y otros estándares culturales y de concepciones de la realidad. De esta forma, un paradigma científico establece aquello que debe ser observado, la clase de interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en torno al propósito que se persigue, qué estructura debe poseer dichos interrogantes, y marca pautas que indican el camino de interpretación para los resultados obtenidos de una investigación de carácter científico.
Interesante la identificación del paradigma para a partir de ahí establecer las ecuaciones de interrogación, las preguntas que, por supuesto, en la experimentación va a poner en entredicho o no validar esa teoría. Cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos de una ciencia, por ejemplo, ante nuevos hallazgos que invalidan conocimientos previos, es sucedido por otro. Se dice que hay entonces un cambio de paradigma, es algo dramático para la ciencia, depende qué concepción se tiene de la ciencia, efectivamente. Uno puede considerar que para un verdadero científico el cambio de un paradigma sea un eureka, es decir, el hecho de que una teoría se caiga y que se reinterrogue de nuevo otra concepción de la realidad. Esto de cambio de paradigma, cuando Edgar Morin estudia y trabaja desde Thomas Kuhn la revolución paradigmática de los cambios de la ciencia, tengamos en cuenta que en una perspectiva de pensamiento complejo viene a ser lo que sería el cambio del paradigma que Edgar Morin llama de Occidente, o el cambio de paradigma del paradigma cartesiano, es decir, de una concepción de pasar de la reducción de partes simples, de un todo a unas partes simples. En la perspectiva del paradigma de la complejidad es mostrar que no se puede reducir únicamente de un paso de reducción a lo más simple, de lo complicado a lo más simple, porque en ese paso en realidad lo que emerge e importa es la dimensión de lo complejo. Es decir, que no pasamos de lo complicado a lo simple, que generalmente cuando se trata de cosas importantes, en realidad lo que cuenta es identificar lo complejo. Y ahí no basta pasar de lo más simple, de lo más complicado a lo más simple, sino que se requiere utilizar otra concepción y otra lógica. No obstante, también es necesario dejar muy patente que paradigma es un término que lo podemos emplear en otros campos fuera del área científica, y es lo que desde hace un momento estoy haciendo. Los científicos, por decirlo así, duros y tradicionales, que en una discusión científica van a establecer y presentar una teoría, no son muy adeptos a una teoría científica y una disciplina bien establecida, no son muy adeptos a la indisciplina, es decir, al hecho de que se cambie el juego teórico de la teoría científica y se empiece a hablar de otro tipo se entre en una interdisciplinariedad, se cambien las reglas de juego de la metodología de la teoría en que se está trabajando. Sin embargo, efectivamente, si esta conferencia fuese una conferencia sobre el funcionamiento del sistema sanguíneo y yo estuviese exponiendo una nueva teoría del funcionamiento del corazón, estoy con interpares especializados en cardiología. Voy a trabajar en el marco de una teoría científica con la cual y una metodología con la cual nos pongamos de acuerdo. Si para presentar la enfermedad del corazón, yo empiezo a mostrar que con la metodología, el razonamiento lógico de la ciencia de la cardiología, yo empiezo a mostrar que
en realidad es la enfermedad del corazón, es debido a unos sobresaltos de tipo alucinaciones mentales o los ojos muy guapos de una chica. Bueno, los cardiólogos, bueno, ¿de qué? ¿Vamos a empezar a hablar de poesía? ¿Vamos a empezar a hablar de sociología? ¿O seguimos hablando de la teoría científica de la cardiología? Por supuesto, de pronto ahí hay un interrogante sobre cuál es el momento más pertinente en el cual se puede cambiar el juego de la metodología en la explicación teórica de una ciencia dada. La indisciplina puede entrar como una propuesta subversiva, en la cual se plantee que la teoría actual sobre la enfermedad del corazón, en el caso del ejemplo que estoy tomando, tenga un paradigma que está determinado por el hecho de que el análisis teórico que estoy haciendo de esa enfermedad corresponde a la producción de ciertas moléculas y por casualidad esas moléculas solo las está produciendo la multinacional de farmacéutica X. Entonces, la ecuación teórica y científica sobre la enfermedad del corazón, es decir, ese llamado a la teoría científica en ese momento genera dentro del punto de vista político y económico un interrogante. Es interesante entonces tener en cuenta que la interdisciplinariedad, los cambios de metodología tienen esa fuerza de cuestionar los paradigmas de una ciencia y desde una perspectiva de pensamiento complejo quitarle un poco, reducirle un poco de poder a la dimensión teórica y a esa concepción racionalista, positivista, pragmática, económica, política. Partiendo de la aseveración acerca de la noción de complejidad, vemos que es el meollo de esta conferencia. ¿Qué es complejidad? ¿Dónde encontramos una situación compleja? Si miramos la noción de complejidad como tal, no se halla en la filosofía. La noción de complejidad no se halla en la filosofía como se halla la noción de razón, la noción de cuerpo, la noción de materia, la noción de alma o la noción de libertad, etc. La noción de complejidad como tal no aparece en la historia de las ideas filosóficas. El primero a retomar la noción de complejidad como un pilar de una reflexión es Edgar Morin a partir de los años 50-60. Sin embargo, curiosamente, esa parte oscura que aparece cuando decimos complejo, o esa parte como si hubiera algo de irracionalidad, algo de desorden, algo de complicado. Si hacemos un pequeño panorama de la historia de la filosofía, nos damos cuenta que todo lo que tenía que ver con lo complicado, con lo caótico, con el desorden, se puso de costado a partir del momento en que se estructuró una filosofía de tipo más racional. Se considera que es el momento en que los diálogos de Platón y la metafísica de Aristóteles propone una visión de la naturaleza, del hombre y de los dioses, una cosmovisión a partir de
unas categorías racionales que Aristóteles va a desarrollar en un libro que entre otras se llama Las Categorías. No, él no le puso el título, fueron 4 siglos después cuando se encontraron unos papiros y se empezó a estructurar eso. Sin embargo, en el de tipo dialéctica, con toda una teoría de ideas, una visión del mundo, que no solamente era para explicar el hombre, los dioses, sino para explicar la organización política desde una noción de república, y lo encontramos a partir del texto La República de Platón, sino que se utilizó otras figuras del conocimiento que eran de dimensión más poética o dimensión más alusiva o más metafórica o otros tipos de discurso como las parábolas, por ejemplo, es decir, toda otra manera de decir lo indecible, de captar esa parte de dimensión que escapa a la estructuración del discurso racional. La noción de complejidad, entonces, como tal, no estaba estructurada dentro del punto de vista filosófico. La noción de complejidad va a aparecer en realidad va a aparecer en las ciencias, en el estudio de la naturaleza, con el surgimiento de teorías científicas como la teoría de la relatividad o la teoría cuántica. Es ahí donde aparece más el estudio de la noción de complejidad. Por eso hoy existe un corpus de estudios de complejidad desde las teorías de los sistemas o las teorías complejas. Entonces, cuando usted va a estudiar complejidad, por ejemplo, si decimos vamos a hacer un curso de pensamiento complejo y vamos a trabajar la noción de complejidad, es mucho más fácil ir a buscarla desde las teorías de los sistemas, las teorías de la organización o desde la teoría científica cuántica, en donde los científicos sí curiosamente, piense que los científicos son los que trabajan las cuestiones más simples, en realidad los científicos son los científicos duros, son los que trabajan más las cuestiones de complejidad. No se halla entonces, decía, en la filosofía reconocida como tal la noción de complejidad, aunque sí en todos los pensadores que han desarrollado una visión compleja del mundo. Hablaba de Heráclito, en el siglo XVII hay un Pascal, por ejemplo. Pascal tiene una frase muy bella al respecto, dice hay razones que la razón no entiende, o el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces hay igualmente esa otra dimensión. Sin embargo, estos filósofos que a partir del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX van a utilizar, no llamándolo complejidad, sino digamos como la parte oscura de la racionalidad, son filósofos que se van a oponer a una dimensión únicamente positivista o únicamente racionalista de la comprensión del ser humano, de la sociedad, de la política.
se avanza hacia la caracterización del por qué la ciencia clásica la ha rechazado desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII la noción de complejidad, siglo en que esta clase de ciencia entra en crisis ante los desarrollos que han puesto a la complejidad en evidencia. En otras palabras, la ciencia clásica no bastaba para explicar los fenómenos de la naturaleza, y en gran parte porque la ciencia clásica se basaba sobre todo en una cosmovisión del mundo de tipo religioso. Hasta el siglo XVII, más o menos, la concepción del individuo, de la naturaleza o de la sociedad estaba preestablecida en los textos de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino. Una manera también, se ha dicho de paso, de ver que todo lo que tiene que ver con la definición del hombre, de la naturaleza y de la sociedad, está condicionado por una concepción de poder. En ese caso, en Occidente, la respuesta de qué es un hombre, qué es un ser humano, qué es la naturaleza y qué es la sociedad, estaba condicionado por un corpus paradigmático de tipo católico. Eran los curas o los que tenían el manejo del conocimiento, los que podían decir qué es el hombre, qué es la naturaleza, qué es la sociedad. Por supuesto, no basta. Hasta el siglo XVII más o menos, o siglo XVIII, la concepción que se tenía del cuerpo humano era una concepción en la cual la ciencia médica manejaba únicamente los equilibrios entre lo frío y lo caliente, es decir, el cuerpo humano visto como un equilibrio de los principios constitutivos de la naturaleza. Evidente. Y una de las prácticas era poner a sangrar a la gente para que cambiara la temperatura en el cuerpo y que automáticamente se iba a establecer un equilibrio. Evidentemente, el estudio experimental de la biología y de la medicina entró a concebir otra teoría de la manera de curar o no las enfermedades, lo que le retiró a toda una cosmovisión de tipo clásico de la naturaleza o de tipo religioso del cuerpo humano. Hago otro paréntesis. Estar condicionado por una teoría, una ideología, una cosmovisión religiosa del mundo con respecto al cuerpo humano es muy complicado. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales en los hospitales, hablo de Francia en particular que conozco más, es difícil curar a personas de confesión musulmana porque consideran que el cuerpo, en el caso de las mujeres en particulares, no debe ser tocado o que debe serlo de cierta manera. Uno diría, no, lo que pasa es que son musulmanes y están atrasados, no son modernos, etcétera. Pero no olvidemos que en la concepción tradicional de la religión católica, el cuerpo era considerado como un santuario y no se podía tocar. Y si estaba enfermo era porque de alguna manera Dios había decidido así o la persona había cometido un pecado y esa era la consecuencia. Por supuesto, el cambio de cosmovisión, el cambio paradigmático de la concepción del cuerpo en la modernidad con la experimentación, la biología y con otra concepción del hombre hace que el cuerpo ya no sea visto como un santuario, sino simplemente como una materia, una organización, un organismo que hay que entender y que hay que curar en función de las técnicas que se tenga. Concepción experimental de la biología y de la medicina, que hoy, ustedes saben, ha llevado a un paradigma científico, medical, a un exceso de tecnología tal que el manejo de las enfermedades en un cuerpo hoy, en la visión que tenemos del ser humano, se ha
ya no es un santuario, sino que el cuerpo se convierte en una especie de laboratorio de los excesos, de las diferentes concepciones o técnicas de cura, experimentación de laboratorios para... entonces se requiere ya no una visión del cuerpo como un santuario, pero sí una concepción ética del comportamiento que se debe tener en la relación de la técnica con el manejo del cuerpo y de sus enfermedades. Entonces es muy interesante que ante los desarrollos de la ciencia sea la noción de complejidad lo que aparece como el tema de reflexión. Comprensión de la complejidad fiel a la etimología que hablábamos en un comienzo de complexus como lo tejido en común y que avanza a una visión paradigmática de la conjunción que trasciende el paradigma disyuntivo analítico de la ciencia moderna, y esta nueva visión en la que las nociones de sistema, emergencia y caos adquieren nuevos sentidos y valor heurístico que debería conducirnos hacia una nueva enseñanza que vuelva a reunir las nociones que han quedado desintegradas y hacia una ética de la comprensión. Quiero que tengamos en cuenta que cada vez que se aborda el tema del pensamiento complejo y de la complejidad, hay nociones como la noción de sistema, como la noción de emergencia, como la noción de caos o de organización que debemos tener muy presentes. En la noción de sistema, lo que importa para el pensamiento complejo es el sistema del sistema, es decir, lo que sale del sistema. Las teorías de sistemas han sido muy importantes para entender el funcionamiento sistemático, sin el cual la ciencia moderna no se hubiese podido desarrollar, puesto que un automóvil o todo lo que tenga que ver con una máquina es un juego de sistemas interconectados. La noción de sistema también fue muy importante para la concepción del diferente funcionamiento del cuerpo, o sea, el sistema digestivo, el sistema cognitivo, etc. Para Edgar Morin, y en clave de pensamiento complejo, lo que importa es estar atento a qué en el sistema es fuera del sistema, que en el sistema se va más allá del sistema o está por fuera del sistema. Desde una perspectiva de pensamiento complejo, lo que importa es lo asistémico. Por cierto, uno no siempre está en perspectiva de pensamiento complejo. Si está trabajando una teoría de sistemas, por ejemplo, en ecuaciones estadísticas o qué sé yo, hay toda una serie de teorías de ecuaciones, algoritmos que se utilizan, o si estamos hablando del sistema solar, por ejemplo. Pero igual hay una comprensión clásica del sistema solar, solar, ese es mi hijo, del sistema solar, que funcionó hasta cierto momento, siguió un cambio paradigmático con Newton y Galileo, y hubo otra visión del sistema solar. Sabemos que con la ciencia cuántica hay otra concepción del sistema solar, y si alguien quiere estudiar el sistema solar aujourd'hui, se da cuenta que llega un momento en el cual, por ejemplo, las teorías con respecto a los hoyos oscuros, a los agujeros negros,
es completamente asombroso, es enorme, es decir, sale de concepción sistémica. La teoría del Big Bang también es un nudo de paradojas. A partir de qué momento hay una iniciación, una explosión, un surgir que hace que haya una lluvia de energética y se reorganicen de manera sistémica átomos, moléculas, estrellas, constelaciones y en el caso de la Tierra, el surgimiento de un sistema tan complejo como el sistema de la vida, de la célula vital, tan complejo porque es un sistema que se organiza y se desorganiza en la autoecorregulación e integra energía y la desecha de manera caótica. Y quiero simplemente, evocando estos diferentes conocimientos, que en clave de complejidad sean atentos a la parte asombrosa de toda teoría científica en la cual hay un agujero negro o una dimensión paradigmática. En clave de complejidad, tener, por decirlo así, o lo decíamos ayer, o querer enseñar competencias religadoras, en clave de complejidad, esto quiere decir, o por lo menos así, hasta ahora lo he entendido yo, que estar en clave de pensamiento complejo es tener una atención particular para en toda situación o concepción o teoría sistémica. ¿Por qué digo en toda situación? Porque nosotros en lo cotidiano, en la casa o en el trabajo, nos movemos en un ecosistema organizado. Y cuando eso sale de los cánones, nos perdemos o empieza un ruido, el miedo, qué sé yo. En el caso del comportamiento social, tenemos una serie de condicionamientos, de prohibiciones. En el caso de las concepciones mentales tenemos una serie de prejuicios, es decir, toda una serie de condicionamientos que permiten un equilibrio lo más frágil, pero equilibrio al fin y al cabo para poder estar respondiendo sistemáticamente, pudiendo ir de un lugar al otro, pudiendo llegar a la oficina, empezando el trabajo, es decir, inscribiéndose en una serie de sistemas. Lo que en clave de complejidad me parece interesante es cuando nos damos cuenta de que hay una contradicción o que hay un problema y que lo que está en juego es dimensiones paradigmáticas o sistemáticas de los unos y los otros o del sistema en el cual estamos. Tener conciencia, como una especie de metacognición de esa situación en donde los sistemas se organizan con sus nudos paradigmáticos y que entenderlo no quiere decir que uno pueda cambiarlo. Podría haber una especie de pedagogía de buscar cambiar las perversiones del sistema, pero al mismo tiempo la experiencia nos enseña que si los sistemas se organizan es porque hay una lógica propia a un equilibrio económico, energético en los diferentes sistemas. Pero saber que vivimos entretejidos de diferentes estructuras sistémicas es muy interesante. Por ejemplo, podemos pensar únicamente en el ejemplo del cuerpo. ¿Cuántos sistemas están entramados en el funcionamiento del cuerpo? Y tienen su función propia. Si en este momento en que yo estoy hablando el sistema digestivo mío empezara a convertirse
o el sistema sanguíneo empezara a convertirse en una desorganización de los otros sistemas, pues me podría desmayar o qué sé yo. Casi que digo que si el sistema cognitivo empezara en un desorden mental, pues ocurriría un poco lo que está ocurriendo, es decir, que yo trato de buscar una organización mental para dar a entender cierta dimensión de la complejidad, en un equilibrio entre lo que sería una subjetividad loca y una objetividad absurda, en un equilibrio de la puesta en evidencia de una dimensión significativa. Igualmente es lo que yo invito a que se toque cuando se habla de pensamiento complejo, es decir, una puesta en evidencia que el discurso mismo o las teorías de los discursos que utilizamos tienen una dimensión sistémica en la cual hay un juego de búsqueda de un significado, pero que en realidad, si el pensamiento complejo es algo importante para la vida, lo más interesante es no estar encerrado en una significación, sino la posibilidad de que haya otras significaciones. Y como hay muchas teorías y estamos organizados con muchas tradiciones, prohibiciones, ideologías, todo eso que se llama cultura, que nos estructura, entonces, ¿por qué preocuparse si de todas maneras estamos en un sistema que busca cierto equilibrio? Yo creo que hasta ahí voy a participar con esta charla. No sé cuánto he hablado. Una hora. Era un abrebocas. Vamos, en el Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, vamos a proponer de manera más sistemática, sea el caso de decirlo, una serie de módulos certificados en donde vamos a trabajar de manera más epistémica las diferentes nociones del pensamiento complejo, desde la obra de Edgar Morin en el método, sobre todo en el método en los 6 tomos. Y vamos a hacer unos trabajos con esos módulos que vamos a proponer, vamos a hacer un trabajo de pedagogía en pensamiento complejo. También vamos a organizar unos talleres de estudio e investigación en donde se pueda, a partir de una noción, por ejemplo la noción de emergencia o la noción de sistema, a partir de unos 2 o 3 textos, podamos destructurar la noción, ver desde qué otros puntos se define, a partir de qué otras ciencias las utilizan, la noción de sistema en ciencias de la organización, la noción de sistema en sociología, o la noción de sistema en política, los sistemas políticos, por ejemplo, en el caso, o en el sistema de la organización de las leyes, etc. Si quieren que compartamos algunas preguntas para terminar esta charla. Si no, los invito a, en la página web del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, yo he colgado algunos textos. Uno reciente que fue casi como un juego. Quiero que tengan en cuenta que el pensamiento complejo, por lo menos como yo lo veo, debe tener una extraordinaria dimensión estética. Si desde el pensamiento complejo se empieza a tomar la cosa extremadamente seria, hay algo que empezaría a complicarse. Se me hizo una pregunta hace como 15 días, no sé, sobre para qué serviría el pensamiento complejo en derecho. Entonces me aventuré a un pequeño ensayo de 4 páginas sobre
Pero quiero, y lo digo en presencia del decano, el señor decano de la Facultad de Derecho, que no era, ese texto no tiene ninguna pretensión canónica, por decirlo así, en temas de ninguna pretensión canónica, e inclusive a partir de él, yo creo que hay muchas cosas sobre las cuales uno podría trabajar. Los que me acompañan en la aventura del pensamiento complejo, o por lo menos yo estaré muy atento, vienen a acompañar de manera estética, de manera incitativa, las reflexiones y las investigaciones que se puedan hacer desde otra disciplina. Los que estemos trabajando en pensamiento complejo somos un poco indisciplinados y no estamos en una disciplina propia. Entonces, invito a que eso se entienda y que no entremos en un conflicto de facultades. Voy a cerrar mi intervención sobre la noción de conflicto de facultades. No estoy hablando de la facultad de Derecho, la facultad de Administración de Empresas, de la facultad de Ingeniería o de Informática. El tema del conflicto de facultades, porque también podríamos decir conflicto de facultades desde la facultad mental, la facultad intelectual, la facultad, otro tipo de facultades. La noción de conflicto de facultades también hace referencia a la tensión que hay entre el saber y el poder. ¿Quién tiene el saber? ¿Ese saber que da un poder? ¿O quién tiene el poder, que es un poder sin saber, pero que es un poder que cuestiona al saber? Esa noción de conflicto de facultades la encontramos sobre todo en un texto de un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, siglo XVIII. Immanuel Kant escribió un texto que se llama ¿Qué es ilustración? Y otro texto sobre qué sería la organización de una universidad. Entonces miren que es muy moderno. Si hablamos de conflicto de facultades y de organización de una universidad y que nos estamos refiriendo a Immanuel Kant, ¿qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay en juego? Cuando la noción tradicional de facultad nos viene de la facultad, de la concepción y la organización de los conocimientos al interior de un claustro que se libere del claustro católico o religioso. No hay conflicto de facultades, es decir, no hay conflicto entre la verdad del conocimiento de tal teoría disciplinaria y el poder que representa ese conocimiento en un claustro de monjes o en un claustro católico, porque no hay conflicto entre el saber y el poder. No hay sino un saber y no hay sino un poder, que es el de Dios o el saber de la expresión divina. Puede haber contradicción entre las diferentes expresiones de la divinidad, pero para un creyente en la divinidad, las diferentes expresiones de la divinidad no es un problema como tal. Aunque puede haber un poder que se ponga que emerja entre aquella colectividad que se reclama de la divinidad y que considera que en las expresiones alfa de la divinidad hay mayor verdad que en las expresiones beta de la divinidad. Pero al final, al cabo, si se cree en Dios no hay problema de saber y de poder. Pero en una universidad en donde hay diferentes facultades, diferentes expresiones y conocimientos y teorías, puede haber un conflicto de facultades. Sobre todo en el momento en que el nacimiento de la universidad es el nacimiento de la liberación del estudio del conocimiento desde un paradigma religioso.
El texto de Emmanuel Kant sobre el conflicto de facultades es, él quiere que esté la facultad de Derecho, que esté la facultad de Medicina, que esté la facultad de Lógica, pero que también esté la facultad de Filosofía. Y por supuesto, de alguna manera, la facultad de Teología. Entonces él, en la organización que hace de la universidad para que puedan existir diferentes facultades que enseñan diferentes conocimientos y que ese conflicto sea positivo, él dice que hay las facultades mayores, Derecho, Medicina, Lógica, y una facultad menor o inferior, que sería la facultad de Filosofía. Sin embargo, como la filosofía se ha considerado la que cuestiona la verdad, en algunas corrientes filosóficas la que tiene la verdad, pero eso es otra cosa, la que cuestiona la verdad, es complicado, o por lo menos la propuesta de Kant es que la facultad inferior, que es la facultad de Filosofía, tenga el poder de cuestionar la verdad de las otras facultades. Cuestionarla no en el sentido que les diga, se equivocan, que el derecho es de esta manera, sino simplemente el derecho podría ser también de otra manera, o concebido de otra manera. Sin embargo, la modernidad nos ha enseñado que es de ese conflicto de facultades, de esa búsqueda de veracidad en las diferentes disciplinas que se alimenta el desarrollo del conocimiento. Y de alguna manera la filosofía es un plus en la historia de las ideas o en su expresión poética. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno.